están? Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de debate 22. Sin lugar a dudas, las mujeres han ganado lugares en muchos espacios. Tal vez uno de los espacios más reacios y complicados a ceder el poder por parte de los hombres ha sido el ejercicio de la política y con los espacios, por ejemplo, en el Congreso de la Unión. Hoy hablaremos de las mujeres y su crecimiento en el poder legislativo y en los espacios de toma de decisiones que conlleva. La lucha es clara y ha dejado frutos, tanto que esta próxima legislatura, esta 65 legislatura más bien, habrá 250 mujeres en el Congreso. Sin embargo, todavía no se logra hacer efectiva la paridad para el ejercicio pleno, que tiene que ver pues con la participación y con la toma de decisiones, incluso en comisiones importantes. Si una mujer sabe de esto porque también lo ha vivido y recientemente participó y escribió un libro sobre el tema, es Dulce María Sauri, expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la 64 legislatura, y la recordamos, exgobernadora también de Yucatán. Dulce María, qué gusto, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. Mucho gusto de estar aquí contigo y el auditorio. Gracias a ti. Platícanos cómo surge, pues, bueno, la cuestión es que terminó el 31, se autodenominó con razón la legislatura de la paridad. Si bien fuimos 241 mujeres diputadas de 500, es el número más alto previo a la elección de este 6 de junio y a la integración de la 65 legislatura, que alcanzó la paridad perfecta, 250 mujeres, 250 hombres. Pero la legislatura de la paridad también coincidió con otro hecho significativo para San Lázaro. El 1 de septiembre pasado, el complejo de San Lázaro, el conjunto de edificios, cumplió 40 años de haber sido inaugurado. Y esto hizo que pudiéramos contar las historias. La historia de la participación de las mujeres en el Poder Legislativo Federal, específicamente en la Cámara de Diputados, y la historia de San Lázaro, porque ambas están estrechamente vinculadas. Déjame nada más hacer un poquito de memoria. Claro. En 1954, cuando se había aprobado que Baja California pasase de ser territorio a Estado de la Federación, también hubo elección extraordinaria, tanto para el primer gobernador constitucional de ese estado, como para una de dos posiciones en la Cámara de Diputados, porque los territorios en aquellos años solo tenían un representante. Bueno, esta elección extraordinaria, habiendo sido aprobada la reforma constitucional para que las mujeres pudieran votar y ser electas apenas el 17 de octubre de 1953, bueno, pues Baja California inauguró esa posibilidad con la elección y además votó por una mujer, por Aurora Jiménez. Ella fue la primera diputada federal electa que, no en San Lázaro, sino en Donceles, cruzó la puerta y se sentó en una curul para participar en la 42 legislatura. Después de Aurora Jiménez, en las siguientes legislaturas hasta la 51, la de 1979-1982, apenas hubo 132 mujeres diputadas. Estamos hablando prácticamente de 25 años, más de 25 años, casi 30, de que había sido electa la primera mujer. Como quien dice, íbamos, Gaby, a cuentagotas. Cierto. San Lázaro coincide en su inauguración con la primera gran reforma política que impulsó el sistema mexicano. Es la reforma en que se introduce el pluralismo
de partidos políticos, la representación proporcional que fue aprovechada por las minorías. Era la época en que el PRI era mayoría, partido hegemónico en aquellos años. Bueno, pues también empiezan a aumentar las mujeres, pero un poquito nada más. En toda esta historia que nos platicas, Dulce María, la participación política de las mujeres en estos cargos de decisión en el Poder Legislativo o de incursión en el Poder Legislativo, pues sí se ha ido construyendo, por una parte, desde la transformación misma y la evolución del Poder Legislativo, eso queda claro, y la democratización también del país, porque esto va de la mano pues con la construcción de la democracia en todos los sentidos, ¿no? Totalmente, porque se dice, y con razón, que para que un país sea calificado como democrático, requiere el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, de sus ciudadanas, a participar en la toma de decisiones de interés colectivo. Y justamente en el Congreso, en las cámaras de diputados y de senadores y en los congresos de los estados, se da ese espacio de toma de decisiones. Estamos hablando de 1982, fue la primera ocasión en que fui diputada federal electa por Yucatán, y en aquella ocasión tuvimos un porcentaje récord de mujeres. Eran 400 legisladores solamente. De esos 400, el 12%, alrededor de 45, éramos mujeres, y la mayoría éramos mujeres que habíamos ganado en la elección postuladas por el PRI, pero también había mujeres de Acción Nacional, había mujeres del PPS, es decir, la representación, aunque escasa, estaba presente. Claro, mira, las mujeres, yo creo que tú lo has vivido en carne propia, a lo largo de esta participación han logrado pues vencer muchísimos obstáculos relacionados no solo con el acceso, y otro punto es bien importante, que yo creo que tú eres un caso también emblemático, es la permanencia, porque muchas veces entran, pero salen, pero no tienen oportunidad de seguir creciendo para llegar a esos espacios que son pocos de tomas de decisión o de presidir ciertas comisiones, ¿no es así? Yo creo, Gaby, que hay que distinguir esos tres momentos. El primer momento efectivamente es el acceso, es el momento de los números, el momento de decir estamos ahora en 250, la mitad de la Cámara. El segundo momento es el ejercicio, que el ejercicio del cargo, de la representación, no tenga obstáculos para poderlo hacer en forma plena. Ahí todavía andamos con una serie de situaciones problemáticas. No podemos levantar bandera blanca en el ejercicio en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El tercer momento es la permanencia, efectivamente. O sea, que las mujeres, al igual que los hombres, tengan la oportunidad de hacer una carrera en la política. Claro. Que no existan esos otros factores que no se ven, que no se reconocen, si no hay una perspectiva de género. Por ejemplo, en la primera parte de mi participación política, era escasísimo, muy raro, encontrarme mujeres que, como yo, fueran casadas con hijos. Casi todas eran solteras o eran mujeres viudas y algunas divorciadas, pero es decir, no tenían pareja y la mayoría de ellas no tenían hijos. Eso a lo largo de los años ha cambiado en forma significativa. Hay mujeres jóvenes que inclusive son solteras, se embarazan, tienen sus hijos siendo legisladoras, y esto cada vez es más común. Claro, hemos visto hasta mujeres que por lograr el derecho a amamantar a sus hijos en el área de trabajo lo han hecho en tribuna, ¿no?
lo recordamos. ¿Qué te parece, Dulce María? Si me permite hacer aquí una pausa, porque lo que estás hablando es bien importante y creo que el libro justamente habla de una de las grandes deudas que hay en materia constitucional de acceso para las mujeres, que es la Constitución del 17. ¿Qué te parece si hacemos la pausa y regresamos también con este tema? Porque el acceso también está plasmado en letras que son las que dan muchas veces estas oportunidades. ¿Me das la oportunidad? Con mucho gusto. Gracias. Estoy platicando con Dulce María Sauri, las mujeres en la política, para hacer carrera, en las tomas de decisiones, a propósito del libro de las mujeres de San Lázaro. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estoy platicando en esta mesa de martes de Debate 22 con Dulce María Sauri, expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y una mujer emblemática también en la política, porque no solamente llegó, permaneció, hizo carrera, sino levantó la voz también por otras mujeres. Dulce María, decíamos antes de la pausa que uno de los grandes, digamos, retos que había, y el libro de las mujeres de San Lázaro lo toca, es esta deuda que tenía la Constitución del 17, donde se establecieron los principios de igualdad en muchos terrenos, la agricultura, etcétera, pero se olvidó un poco a las mujeres, y creo que el libro toca también este punto importante, porque decíamos, bueno, los derechos se construyen, pero también desde el papel, ¿no? Desde cierto punto. A ver, yo diría, Gaby, que no solamente no fue olvido, sino fue exclusión deliberada. Hay un debate muy interesante sobre el artículo 34 de la Constitución, donde se definía quiénes eran ciudadanos. El plural gramatical en el castellano que hablamos en México es masculino. Entonces decía, son ciudadanos los mexicanos mayores de 18 años casados o de 21 años solteros. Cuando se dio el debate de este artículo que venía desde la Constitución de 1857, estaba prácticamente en esos mismos términos, hubo participación de varios diputados constituyentes donde demandaron del presidente de la Asamblea que definiera con claridad que el masculino del plural se aplicaba exclusivamente a los hombres. Vale la pena releer el debate, porque efectivamente, como señalas, fue una revolución que revolucionó la tenencia de la tierra en México, que revolucionó los derechos de los trabajadores, las jornadas de 8 horas, el derecho a la sindicación y a la huelga, entre otros. Pero en el momento en que se tocó el tema de reconocer que las mujeres eran ciudadanas al igual que los hombres, ahí todo un conjunto de prejuicios, de costumbres, de tradiciones, de valores muy arraigados, impidieron que diera el constituyente ese paso. A pesar de mujeres como Hermila Galindo, como la propia Elvia Carrillo Puerto, que habían acudido al constituyente, que habían demandado este reconocimiento, no les alcanzó lo revolucionario para revolucionar la igualdad de las mujeres. Hubo que pasar, estamos hablando de prácticamente más de 30 años, hasta 1947, cuando se reconoció el derecho de participar en las elecciones municipales. Pero eso no era suficiente. Por eso, cuando la campaña de 1952, siendo candidato Adolfo Ruiz Cortines, hubo un movimiento muy amplio de mujeres que se comprometió el candidato, que siendo presidente de la República iba a promover la iniciativa para reformar la Constitución. Y así sucedió el 2 de diciembre de 1952. Apenas había tomado posesión el presidente de la República. Fue la primera iniciativa que mandó a las cámaras. Por cierto, la Cámara de Diputados fue revisora, la Cámara de origen fue el Senado. Y una cosa, Gaby, que les recomiendo ampliamente cuando quieran ahondar un poco más en este tema,
que vean el diario de los debates y se van a encontrar al mismo personaje, Aquiles Elordui, que se opuso a que las mujeres tuvieran el voto en las elecciones municipales de 1947, es ya como senador el que se opone a que lo tengan en 1953. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los legisladores, todos hombres, votaron a favor de esa reforma constitucional. Es que creo que esto es donde ganamos todos, absolutamente. Y bueno, se habla de cómo tras décadas lo que logró dar equilibrio fueron las famosas cuotas de género. Hay quienes están en contra también de esto, pero a ver, desde tu punto de vista y habiendo vivido en tu experiencia política y laboral, pues esta lucha de género, ¿son buenas estas, Dulce María? Absolutamente necesarias para llegar al punto en que nos encontramos. Ya no son cuotas, es un principio constitucional en materia de paridad. Si no hubiese habido las cuotas como acción afirmativa, porque aún teniendo las mujeres el derecho de ser postuladas por sus partidos políticos, los partidos postulaban proporciones muy pequeñas de mujeres. Claro. Y es más, había la mala costumbre, sobre todo de partidos opositores al PRI, que en aquellos años ganaba la mayoría de las elecciones, de que las mujeres simpatizantes o militantes de esos partidos se sacrificaran dando sus papeles para que pudiera registrarse el número indispensable para poder primero tener diputados de partido, después ser recibir una representación proporcional, de acuerdo a cómo fue evolucionando la legislación. Una de las anécdotas que a mí me encanta recordar es que justamente eso hicieron en 1988, un número importante de mujeres, no solamente de Acción Nacional, sino también del Frente Democrático Nacional, todavía no existía el PRD, postularon mujeres, como era la costumbre, y resulta que ganaron la elección. Ganaron y sorprendieron a los hombres. En 1991, eso lo estudié cuando estaba yo a cargo de la Comisión Nacional de las Mujeres, ni uno de esos distritos ganados por mujeres en 88 tuvo candidata mujer. Todos fueron hombres, pero mi satisfacción es que todos perdieron la elección, excepto uno. Oye, pero luego viene la trampa, que yo creo que aquí habría que ver también el papel de las propias mujeres. Y esto quiero que me lo contestes después de la pausa. El tema de las famosas Juanitas, que justamente llegaron por estas cuotas de género, pero después le ceden el lugar a los hombres. ¿A quién culpar? ¿A los hombres, a las mujeres, al sistema, a la democracia, al Congreso? ¿Qué te parece si me lo respondes después de una pausa? Con mucho gusto. Gracias. Platico con Dulce María Sauri. Ya volvemos, mujeres, política, su participación. Hay carreras, hay barreras. Ahorita lo platicamos. Estoy platicando de política y mujeres con Dulce María Sauri a propósito del libro Las mujeres de San Lázaro. Dulce María, ¿qué opinas? Decíamos antes de la pausa de las Juanitas, que pues llegan a veces por esas cuotas de género, pero para ceder su lugar a los hombres. Y yo te preguntaba, ¿a quién culpar? ¿A las mujeres? ¿A los hombres? ¿Al sistema? A ver, ¿a quién? Vamos a contextualizar cuándo se dio esa situación. Estamos hablando de 2009, cuando se estaba integrando la 61 legislatura. Y resulta que se había aplicado la cuota que en aquel entonces era del 60-40, obviamente el 40% para las mujeres. Pero los partidos políticos, no satisfechos con ese porcentaje reducido, presentaron fórmulas de mujeres propietarias y hombres suplentes. El primer día de sesión ordinaria de esa legislatura, estamos hablando, si la memoria no me falla, el 8 de septiembre, se presentaron las licencias de 8 mujeres para ser sustituidas por sus suplentes hombres. Fue de tal magnitud el escándalo y el rechazo de la mayoría de la Asamblea
que tuvieron que retirarlas del orden del día. Quiero decirte que a lo largo de los 2 años siguientes, prácticamente todas, excepto una, finalmente salieron de la Cámara de Diputados. ¿Qué vivimos entonces? Con el conocimiento y el desarrollo del concepto de violencia política, lo que vivimos en aquel momento las mujeres, las que estaban en San Lázaro y las que estábamos fuera de San Lázaro, fue un ejemplo claro de la violencia política en razón de género. Eran mujeres que eran las madres, las hijas, las esposas, las subordinadas de esos hombres que se escudaron en ellas. Pero yo diría que más que culpas y responsabilidades, tendríamos que ver lo que generó esa situación. Y gracias a esa acción, para combatirla, en 2011, cuando se presentó el reglamento para el registro de las candidaturas a los cargos de elección popular para la elección de 2012, vino un movimiento muy fuerte que cuajó en un juicio de protección de derechos políticos en que 10 mujeres de distintos partidos políticos encabezados por María Elena Chapa pusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tribunal resolvió que los partidos tenían que respetar la cuota 60-40 en todas sus candidaturas, tanto los 300 de mayoría relativa como los 200 de representación proporcional. Y que si no cumplían, le ordenó al entonces Instituto Federal Electoral que no inscribiera ni uno solo de sus candidatos. Por esa razón, 11:45, como auténticos ratones locos, todos los partidos se pusieron a cambiar sus fórmulas para poder cumplir con el 60-40. Pero lo que vale la pena resaltar, Gaby, es que gracias a ese número, en aquel momento histórico, más del 30% de quienes llegaron a las cámaras. Bueno, pues ese número histórico fue el que logró, cuando se discutió la reforma política de 2013, que quedara establecido en el artículo 41 de la Constitución el principio de paridad en las candidaturas. Ese es el nivel de la importancia del número en el acceso. Pero fíjate qué interesante, todo este tipo de cosas que creemos que hacen daño, al final ayudan a hacer una reconfiguración de los derechos, que eso es bien importante. Ahora, el libro también destaca en la escasa participación de las mujeres hoy en día en las comisiones que se consideran como duras, en las que no están relacionadas con roles femeninos. Platícanos un poco de esto, porque has levantado la voz en este sentido, y bueno, nos quedan 2 minutitos de programa. La 64 legislatura registró un número histórico de presidentas de comisión. Si bien de 46 comisiones, 20 estuvieron encabezadas por mujeres, fueron la Comisión de Puntos Constitucionales, la de Gobernación, la de Hacienda, la Comisión de Marina, la Comisión de Seguridad Pública, la Comisión de Seguridad Social, entre otras. Bueno, la de Educación, la de Salud, comisiones que, por cierto, nunca había habido una presidenta. Pero lo que sí vale la pena también subrayar es que en esta legislatura, que tiene más comisiones que las que nosotros tuvimos, creo que son 54 o algo así, más de la mitad son mujeres. Si bien no repiten ni en puntos constitucionales, ni en Hacienda, ni en Gobernación, sí, por ejemplo, una comisión que creo que va a ser muy importante, la de reforma política, está encabezada por una mujer. Ahora, cada legislatura tiene sus propias luchas. Yo estoy segura que antes de que concluya la 65 legislatura, las mujeres lograrán que se reforme la ley orgánica del Congreso de la Unión y que el órgano que se ha resistido en la Cámara de Diputados a la paridad, que es la Junta de Coordinación Política, sea integrado paritariamente en la 66 legislatura, la que empezará
en el año 2024. Que creo que nos quedamos con ese reto, Dulce María, aparte para que obviamente el libro que nos puedes mostrar ahorita, que lo tienes ahí en tus manos, Las Mujeres de San Lázaro, pues esto es simplemente una probadita de todo esto que estamos platicando, de verdad, porque vale la pena para poder construir esos derechos y esa democracia, pues leer este libro. ¿Con qué cerramos? Tenemos 30 segunditos. ¿Qué es la memoria de cientos, de miles, yo diría de millones de mujeres mexicanas que están expresadas en estas páginas? Están entresacadas las primeras, la primera diputada, la primera en presidir la Cámara de Diputados, la primera en presidir la Junta de Coordinación Política, la primera. Pero gracias a la acción conjunta de las mujeres de todos los partidos políticos, se ha logrado que a las primeras las sigan otras muchas. De eso se trata. Justamente de eso se trata. Muchísimas gracias, Dulce María Sauri, por esta charla. Es solamente una introducción, pues, de lo mucho que se puede platicar al respecto a las mujeres, la política. Tú lo has vivido y has crecido en carne propia en ese tema. Has alzado la voz recientemente. Así que muchísimas gracias por esta conversación para el público de Canal 22. Muchas gracias por la oportunidad, Gaby. Gracias y esperamos tenerte pronto, por supuesto, porque esta charla pues da para mucho más que discutir en términos justamente de paridad de género. Gracias, Dulce María Sauri. Y gracias, por supuesto, a ustedes, al público de Canal 22. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos el próximo martes, como siempre, en punto de las 9, en esta mesa, la de martes de Debate 22.